Mientras que Carlos Alcaraz continúa con un 2026 impecable tras haber conquistado el Open de Australia y el ATP 500 de Doha, el tenista murciano se encuentra ahora mismo en su localidad natal, en el Palmar, preparando ya ese Sunshine, ese Masters 1000 de Indian Wells y de Miami, que son ahora mismo los principales objetivos del número uno del mundo para seguir continuando con esta temporada de ensueño. Más adelante, como ya dijimos en otro vídeo, comenzará esa gira de tierra batida tan exigente para el tenista murciano, donde defiende muchísimos puntos tras haber ganado el año pasado el Masters 1000 de Montecarlo, el Masters 1000 de Roma, llegar a la final del Conde de Godó y sobre todo haber conquistado ese Roland Garros histórico frente a la final de Jannik Sinner. Lo cierto es que hoy hemos conocido una nueva norma que en este caso beneficia a Carlos Alcaraz y que termina así por concluir la polémica que se generó entre el tenista murciano y la organización del Open de Australia. Una polémica que ya comentamos en un vídeo con anterioridad, en ese mes de enero donde Carlitos ganó ese Open de Australia, y que lo cierto es que refleja pues que al final el tenista murciano lógicamente ha dejado retratada en este caso a la organización de ese primer Grand Slam del año, puesto que al final llevaba razón después de esta medida que acaba de adoptar la ATP. Si no sabes de qué te estoy hablando, quédate a ver el vídeo porque vamos a explicar qué es lo que ha sucedido justo hace unas escasas horas, donde la ATP ha comunicado a los tenistas profesionales esta nueva decisión, que en este caso beneficia tanto a Carlos Alcaraz como también a Jannik Sinner, como a otros muchos tenistas. Pero antes de empezar con el vídeo, como digo siempre, si eres un amante del tenis y te gustan este tipo de vídeos, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera de ellas es suscribirte al canal, la segunda es que dejes un buen like y lo compartas con el mayor número de gente posible, y la tercera es que me dejes en los comentarios qué te ha parecido la medida que acaba de adoptar la ATP y que ha beneficiado tanto a Carlos Alcaraz como a Jannik Sinner, como también a otros muchos tenistas, tanto masculinos como femeninos. Ahora sí, empezamos con el vídeo. 25 de enero de 2026, Australia. Carlos Alcaraz se dispone a empezar su partido contra Tommy Paul en este Open de Australia, donde el tenista murciano está dejando cada vez mejores sensaciones. Sin embargo, antes de comenzar el partido, en ese encuentro inicial entre ambos tenistas para decidir quién sacaba, la jueza de silla, Marija Sisak, le pidió a Carlos Alcaraz que se retirara, o que retirara, mejor dicho, perdón, en este caso, uno de los dispositivos que llevaba Carlitos Alcaraz en su muñeca. Sí, estamos hablando de esa pulsera WOP que monitorizaba los datos fisiológicos que no estaban permitidos en ese Grand Slam, a diferencia de en otros torneos donde sí estaba autorizado. Sin embargo, Carlos Alcaraz, un poco contrariado, accedió de inmediato antes de comenzar el partido y consideró después pues que esta decisión que había tomado en este caso la jueza de silla no había tenido ningún tipo de sentido. Todo esto provocó una gran polémica en este Open de Australia, que se sumó también a la que ya comentamos con respecto al tema de los horarios de los partidos que disputaba Carlos Alcaraz, y la verdad es que la propia marca WOP tuvo que salir al paso bastante indignada después de la decisión que había tomado en este caso la organización del Open de Australia de obligar a todos los tenistas a quitarse esa pulsera. La verdad es que la propia marca reflejó su malestar también con el Open de Australia, considerando pues que era una decisión totalmente errónea e injusta, ya que al final esa pulsera no permite obtener un mayor rendimiento al tenista ni nada por el estilo. Es decir, el tenista cuando está disputando el partido no hace que gracias a esa pulsera pueda ganar un partido, ni mucho menos. Simplemente lo que hace esa pulsera es que te va marcando una serie de registros que te pueden permitir medir sobre todo tu nivel físico y tu nivel de cansancio mientras estás jugando un partido de tenis. Es decir, aporta una información muy valiosa tanto al tenista como a su propio cuerpo técnico para saber el momento de salud en el que se encuentra ese tenista durante el transcurso de un partido. Sin embargo, el Open de Australia en este caso consideró que quizás sí que podía afectar en el rendimiento de los jugadores, y por eso decidió en este caso obligar a todos ellos a que jugasen sin esta pulsera. ¿Cuál es el problema clave aquí?
Pues que la ATP llegó a un acuerdo con esta marca, con WOP, para que fuese uno de los patrocinadores principales durante todo este año. Es decir, que al final la propia Federación de Tenis Internacional había aceptado en este caso que esta marca, pues sobre todo promocionara su producto y que los propios tenistas pudiesen llevar esto en sus muñecas, ya que lógicamente pues permitía en este caso medir una serie de parámetros físicos y saludables que podían en este caso pues sobre todo mejorar el nivel físico, el controlar más sobre todo la salud de los propios tenistas. Pues hoy la ATP ha anunciado que todos los tenistas van a poder llevar esta pulsera en cualquier encuentro sin que la o el juez de silla en este caso les obligue a quitárselas. Después de toda la polémica que se generó en el Open de Australia que conquistó en este caso Carlos Alcaraz y sobre todo en esa polémica que tuvo su inicio en el partido de Carlos Alcaraz ante Tommy Pollen en los octavos del final, finalmente en este caso la ATP ha decidido dar la razón tanto a la propia marca como al propio tenista, considerando pues que no ven ningún motivo para eliminar que los tenistas tengan que quitarse esta pulsera, puesto que como decimos no aportan ningún tipo de beneficio en el rendimiento del propio tenista. Es por eso que al final lo que se demuestra con esta decisión que ha tomado la ATP es que la organización del Open de Australia se ha equivocado, que al final ha tomado una decisión totalmente errónea que no tenía ningún tipo de sentido común, pero lo cierto es que a pesar de todo eso, Carlos Alcaraz logró imponer, gracias a su nivel tenístico y a su nivel mental, se logró sobreponerse a esta polémica que lógicamente no va a afectar ni mucho menos en su rendimiento tenístico, pero que sí que sobre todo quizás en ese inicio de partido te podía desconcentrar un poco ante la decisión que había tomado en este caso la juez de silla. Además, en el propio ATP 500 de Doha también pudimos ver a Carlos Alcaraz que no llevaba esta pulsera, es decir, que jugó todo el torneo sin esta pulsera, puesto que yo creo que consideraba que estaba prohibida por la propia ATP en este caso. Aunque después de este comunicado que ya ha sido oficial y que lógicamente, pues en este caso vamos a poner entre comillas que va a beneficiar no solo a Carlos Alcaraz, sino también a Yannick Sinner y a otros tenistas que son portadores de esta pulsera, lo cierto es que ahora mismo ya para Indian Wells y para ese Masters 1000 de Miami que está preparando a conciencia el tenista del Palmar va a poderla portar sin ningún tipo de problema y por lo tanto tanto él como su staff técnico van a medir de mejor manera el estado físico en el que se encuentra el tenista del Palmar mientras vaya disputando los partidos. Unos partidos que como decimos Carlos Alcaraz ya está preparando en el Palmar, en su tierra, sabiendo que tiene una gran oportunidad para poder ganar estos dos Masters 1000, sabiendo que es el gran favorito para llevárselos después del buen nivel de tenis o el gran nivel de tenis que está mostrando en este 2026, donde todavía no ha perdido ningún partido. Es por eso que el tenista del Palmar viajará ya el domingo hacia Estados Unidos, donde entrenará durante varios días en las pistas de Indian Wells antes de que dé comienzo el torneo, que como decimos, pues Carlitos en este caso defiende las semifinales del año pasado donde perdió ante el tenista inglés Jack Draper y luego también defiende en este caso, bueno, no defiende ni primera ronda en el Masters 1000 de Miami, que yo creo que va a ser el torneo que quizás Carlitos va a tener más ganas de revancha después de ese fatídico partido ante David Goffin en primera ronda y que a la posteriori supuso un gran cambio ya no solo a nivel tenístico sino a nivel mental en el propio juego de Carlitos, que ha provocado que estemos a día de hoy ante el tenista más dominante y el mejor del mundo. En definitiva, Carlos Alcaraz se encuentra ahora mismo en el Palmar ya preparando esos dos torneos tan importantes del Masters 1000 de Indian Wells y de Miami antes de que comience esa exigente gira
de tierra batida. La verdad es que las sensaciones son muy buenas, son muy positivas. Se muestra a un Carlos Alcaraz muy confiado, con una unión inexpugnable con su staff técnico, y lo cierto es que pues ahora mismo el tenista del Palmar parte como el principal favorito para ganar esos dos torneos, sabiendo encima que no defiende título, que quizás se quita un poco esa presión de tener que defender muchos puntos y que pues va a tener que defender semifinales en Indian Wells, aunque visto el nivel que tiene ahora mismo Carlos Alcaraz, pues lógicamente es el principal favorito para ganar ambos torneos y distanciarse así en la carrera del número uno contra Jannik Sinner, un Jannik Sinner que viene justamente en el polo opuesto al de Carlos Alcaraz, quizás con más presión después de un inicio de 2026 dubitativo, donde el tenista de San Cándido la verdad es que ha experimentado el sabor de la derrota tanto en el Open de Australia como en el ATP 500 de Doha, y quizás si no logra ganar uno de estos dos Masters 1000 es muy probable que tenga que experimentar algún tipo de cambio, ya no solo a nivel tenístico sino también dentro de la estructuración de su equipo. Estaremos muy pendientes, como digo, de esos dos torneos que ya empezarán la semana que viene, a los que tenemos muchísimas ganas. Analizaremos también, por supuesto, los cuadros de ambos tenistas, quién sale mejor parado de ese sorteo, e iremos comentando a medida que vayan realizando sus partidos, pues esos análisis que sé que tanto os gustan. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que os hayáis alegrado, aunque en este caso no es muy relevante el hecho de que al final la ATP haya validado que los tenistas puedan llevar en sus muñecas esas pulseras WOP que les permiten medir mejor su rendimiento físico, controlar más su estado de salud durante el transcurso de cualquier partido de tenis, lógicamente, y al final retratando así en este caso a la organización del Open de Australia. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, no olvides suscribirte, deja un buen like y coméntame qué te ha parecido esta decisión y cuáles son tus expectativas con respecto a estos dos torneos de Indian Wells y de Miami en perspectiva de Carlos Alcaraz. Si crees que los va a ganar, si crees que no, déjame todas tus opiniones en los comentarios de la forma más educada posible, como lo hacéis siempre, ya que yo os iré respondiendo a medida que vais dando vuestro punto de vista. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao.